Y así como en la primera parte del programa traíamos a colación un informe que en su momento emitimos vinculado al tema mosquitos y toda la actualización necesaria que tiene que ver con esta presencia de epidemias de virus que transmite el mosquito en la región y algunos casos en Uruguay. Bueno, hay otro tema que también en su momento causó mucho interés y que tiene que ver con el momento del año en el que estamos, porque está empezando a hacer frío y uno empieza a sacar la cuenta, si estufa leña, si estufa gas, si sistema de calefacción eléctrico, con qué tipo de leña, el precio de la leña. Alexandra Perrone, hemos recibido hasta comentarios en las redes sobre este informe. ¿Cómo andás? Bien, gracias. Sí, bueno, se viene el frío, como vos decís, sí. A algunos les gusta, a otros no nos gusta tanto. Bien. Y bueno, y hay una imagen del invierno que es la leña encendida. Exacto. En este caso, recordamos que hicimos una nota en la primera temporada de Sobre Ciencia, sobre el laboratorio de ensayos de calefactores domésticos que instaló el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental, el INFIA, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, justamente para medir de las estufas a leña, hacer la medición de la eficiencia energética y de las emisiones atmosféricas de estas estufas. Y bueno, había una inquietud de un televidente que nos consultaba, bueno, ¿en qué están ahora estos investigadores del INFIA? Y bueno, primero vamos a recordar justamente lo que nos decía Mauro D'Angelo, que él es docente allí del INFIA, que nos contaba en qué consistía este laboratorio cuando lo empezaron a construir. Sí. Antes que lo presentes, hay una cosa que es notable y es recordar que todas son notas e investigaciones que arrancaron durante la pandemia. Tengo porque me hace mucho ruido el tema de la gente con tapabocas. Sí, pero claro, exactamente. Claro. Y que bueno, no, más allá de que se enlentecieron las investigaciones científicas y bueno, mundiales, ¿no? Sí se comenzaba a hacer este laboratorio, se comenzaba a construir. Y bueno, vemos lo que nos contaba Mauro D'Angelo sobre en qué consiste este laboratorio y con qué objetivo se creó. Surgió la inquietud de tener una instalación para poder medir efectivamente esas emisiones de partículas a partir del uso de distintas tecnologías de calefacción y de distintos combustibles, de forma tal de poder contar con información objetiva para poder discernir, bueno, cuál es el impacto de las estufas a leña en la calidad del aire y cómo se puede mejorar mediante la utilización de combustibles con determinadas características o de tecnologías de calefacción con también determinadas características. Ese es como el primer, digamos, punto que marca el contexto del proyecto. Y el otro es la gran utilización de leña que tenemos en Uruguay en el sector residencial para calefacción, muchas veces con tecnologías que no son eficientes. Entonces, la otra pata del proyecto es intentar medir la eficiencia energética de la utilización de la leña en estufas para poder mejorarla. En ese sentido, uno de los posibles usos del laboratorio es ayudar a un sistema de certificación de estufas que ya existe en otros países, un sistema de etiquetado similar al que se usa en electrodomésticos, por ejemplo, que marque para un calefactor ensayado en base a esta norma, bueno, cuál es su eficiencia y cuál es su emisión de partículas, por ejemplo, de forma tal que el usuario pueda comparar, digamos, no solo el costo de la tecnología, sino también cuál es su rendimiento, cuál es su impacto ambiental y bueno, de forma tal de que haya más información disponible a la hora de tomar la decisión de, bueno, cómo hacer la calefacción de un hogar. Y cada año cuando empiezan los fríos y quienes tienen estufas a leña empiezan a averiguar para empezar a estoquearse, vemos que ha vuelto a subir el precio, que cada vez cuesta más la tonelada y vuelven las mismas dudas, ¿no? Bueno, ¿cómo hago para optimizar esto? Y se sigue trabajando. Sí, siguen trabajando. Nos decía Mauro en aquel entonces, esta nota la hicimos en junio de 2021 y nos decía que en diciembre del 2021 iba a empezar a estar operativo este laboratorio y así fue, a pesar de la pandemia, como decías tú. Y bueno, pero antes de contarles en qué están ahora, vamos a recordar cómo nos contaba Germán Navarrete, otro de los docentes allí del INFIA, que nos contaba, bueno, en qué consiste este laboratorio, con qué construyeron, qué instalaciones tiene. Y bueno, y Mauro nos hablaba también de las oportunidades que se abrían de investigación en aquel entonces.
Igual la tecnología más utilizada es la de hogar abierto, pero la idea en el laboratorio es ensayar estufas también eficientes o de alto rendimiento, sí, las estufas cerradas, que ahora ya hay bastante disponibilidad en el mercado. Bueno, hay distintas empresas, distintas tecnologías. La idea es tener un abanico de ensayo que cubra todas las tecnologías, las tradicionales de hogar abierto, pero también las eficientes de doble combustión, etc. La instalación cuenta de una balanza con capacidad para 1000 kilogramos que tiene que ser capaz de soportar todo el peso de la estufa y el triedro, y además tiene una presión de 50 gramos. ¿Tá? Seguidamente viene el triedro con los orificios para medir la temperatura para el ensayo de seguridad de la estufa. Seguidamente viene el equipo que estamos ensayando, un conector de humos, y este es el tramo de medición con los puertos de entrada. El primer puerto es para la medición de partículas, que es con un tren EPA. Esta es la lanza que se debe introducir para medir las partículas. Seguidamente tiene la sonda del sensor de temperatura y de composición de gases, que es un equipo texto que está aquí atrás. Esa es la consola. De ahí pasa a la computadora, donde Mauro ahora está censando los valores que se están midiendo en la chimenea, que los tenemos que estar controlando, sobre todo la composición de CO2, que es lo que nos indica cuándo tenemos que recargar la leña. Vemos como dos líneas distintas de trabajo que podemos seguir. Una es la certificación, que es decir, me pego a la norma y bueno, de acuerdo a esta norma, este calefactor emite esta concentración de partículas y tiene esta eficiencia energética, pero también hay toda otra línea de investigación que implica probar diversas tecnologías, diversos combustibles con distintos contenidos de humedad, distintas formas de operar el calefactor y ver qué pasa con toda esa variabilidad, ¿no? De forma tal de poder encontrar caminos de mayor eficiencia y de menores emisiones que sirvan para que bueno, los usuarios o los tomadores de decisión vayan en ese sentido para que bueno, la calefacción en base a biomasa sea más eficiente y bueno, menos contaminante. Bueno, Alexandra, hasta acá lo que vos decías, lo que fue el montaje del laboratorio, su puesta en funcionamiento unos meses después de la emisión de la nota y bueno, y empezar a trabajar. Bueno, y lo importante es destacar que se cuente con este tipo de laboratorios para que justamente el sector público o el privado puedan acercarse a la Facultad de Ingeniería y bueno, eso que decimos siempre, la mirada a la ciencia nacional, ¿no? Bueno, Maura nos hablaba que una de las posibilidades de este laboratorio de estufas es la certificación. Justamente, como vemos en la placa, actualmente están en un proyecto CSIC que va a implicar el ensayo de 15 calefactores pertenecientes a 2 empresas fabricantes del mercado nacional. También van a poder determinar la potencia, el rendimiento, la seguridad de las emisiones atmosféricas y van a investigar el efecto de la humedad de la leña. Es importante destacar que ellos ya hicieron algunas pruebas en este sentido, pero quieren llegar a un número de 60 ensayos, como para poder dar datos específicos y con una base científica ya, digamos, probada en el laboratorio. Bien, bueno, perdona, aclaremos que cuando hablamos, más de una vez lo hacemos de un proyecto CSIC, son fondos propios de la Universidad de la República. CSIC depende del Prorrectorado de Investigación y son dineros solo de la UDELAR. Claro, pero también, bueno, ellos tuvieron un convenio el año pasado con MEVIR para probar 4 tipos distintos de calefactores a leña. Y también alguna empresa privada se acercó a ellos, o sea, esta posibilidad de poder, como decían, tener un laboratorio que pueda certificar las estufas y la eficiencia energética y bueno, poder así determinar cuáles son mejores, cuáles no, pero eso hay que esperar un poquito más. Eso te iba a decir, para los resultados hay que esperar que un poquito más de carbón. Exacto. Un poquito de brasa. Gracias, Alexandra, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene.